Vamos con los datos del paro, que no son malos como tradicionalmente ocurre en el mes de septiembre. Martina. Sí, baja el paro en este mes de septiembre en España y en Aragón. Una de las causas, las nuevas contrataciones de profesorado interino a principios del mes de septiembre. En España baja en más de 4.800 personas. Aún así, el número de parados sigue superando los 2.400.000 personas. En Aragón baja en 657. El número de parados se sitúa en este mes de septiembre en más de 47.000 personas. Por provincias baja el paro en 700 personas, más de 700 personas en Zaragoza, pero sube levemente en Huesca y en Teruel. Así valoraba estos datos esta mañana el director general de Economía del Gobierno de Aragón. No quiero parecer exagerado, pero sí que me gustaría hacer hincapié en que el paro, el descenso ha sido espectacular, con casi 3.100 parados menos, en concreto 3.099, lo que supone un descenso del 6,09% interanual. Este dato de 47.824 desempleados en septiembre es el mejor septiembre desde el año 2008, año de la Expo. En concreto, en ese septiembre había 3.000 parados más. Y recuerdo que era un momento con una población, y que hoy tenemos más población activa. Bueno, pues unos datos positivos. Destaca que es el mejor septiembre desde 2008, el director general de Política Económica. Jorge. Sí, los datos son muy positivos en un mes que suele arrojar incremento de paro. Aragón ya tiene unos buenos resultados en el mercado laboral. Estamos cerca de lo que se llama pleno empleo, ¿no? Un paro estructural. Hay que decir que sigue habiendo 47.000 personas en el paro, pero que es un paro muy concentrado en la población senior, que sigue siendo difícil su empleabilidad, y es en lo que hay que persistir. También es en la contratación de jóvenes, ¿no? Sí que es verdad que hay un indicador que todos los meses conocemos, que es el de afiliados a la Seguridad Social, que ese no ha sido tan bueno. Han caído en 4.000 los trabajadores respecto al mes de agosto. Esto es consecuencia del final de la campaña de verano, al que están ligados muchos contratos, ¿no? Y ahí sí que hemos sufrido una pérdida importante, pero en cualquier caso la comunidad se encuentra en estos momentos en récord de afiliación a la Seguridad Social, en récord de trabajadores y en la cifra más baja de desempleo desde desde el año de la Expo. Esto no es un caso excepcional. Los datos de España y del conjunto del país son realmente deslumbrantes. El mercado laboral se está comportando de una manera, progresando de una manera con mucha fuerza, ¿no?, en España, y esto va acompañado de un crecimiento económico que es el mayor de toda la Unión Europea, ¿no? Yo creo que los datos, en términos globales, cada vez que aparecen estos datos, hacemos el análisis macroeconómico, que es el que has hecho tú, Jorge, pero nos cuesta mucho hacer el micro, porque tampoco salen. Es decir, yo creo que la clave es hasta qué punto esos datos, no muestran unas ciertas desigualdades. Es decir, las desigualdades tú has planteado determinadas personas por edad. Yo también te diría que determinadas personas mayores y jóvenes, cuánta gente parada hay. El segundo dato que yo plantearía es qué salarios está cobrando esta gente, porque eso también es una clave. Es decir, la desigualdad viene fundamentalmente de unos bajos salarios que luego va a propiciar que esas personas no puedan comprar vivienda, lo cual llama poderosamente la atención. Yo te plantearía también hasta qué número de personas son mujeres, qué tipo de contrato hacen esas mujeres, sería el dato microeconómico que siempre hay que plantear. Y hay un dato que siempre llama mucho la atención: suben las contrataciones después de septiembre porque contratan a profesores, y en el verano, ¿qué pasa? No les pagan. Es decir, lo que están planteando son contratos que no son de todo el tiempo, a todo el año, son contratos parciales, con lo cual esta es la parte microeconómica que no vamos. Es decir, de acuerdo que la economía va bien, de acuerdo que España tiene unos índices de crecimiento y de PIB mejores que cualquier otro país europeo, pero tenemos que buscar un poco con nuestra lupa lo micro, porque lo micro es donde justamente aparecen esas huellas, que yo llamo siempre huellas de desigualdad, y que a veces se nos escapan, porque nos quedamos en lo grande, y si no viéramos esas huellas de desigualdad, posiblemente no entendería muchas cosas que están pasando. No entenderías, por ejemplo, la insatisfacción de muchos jóvenes, no entenderíamos esa gente joven cómo está basculando a votar justamente a Vox, que es un tema que realmente es muy importante, o gente que realmente ve que los políticos no acaban de solucionar sus problemas y salen rebotados. Es decir, por eso yo creo que nos quedan las dos claves: lo macro, que es muy interesante, pero tenemos que ser muy precisos en los datos micros para ver si realmente eso mejora o no mejora para hacer una sociedad más igualitaria.
Adriana. Esta vez en lo micro sí que hay datos un poco alentadores, por ejemplo, en el tema de género. Es decir, en esta ocasión el paro en hombres y en mujeres, creo que la diferencia es 0,1 en el descenso, cosa que se agradece mucho porque otras veces hemos visto que no es así. La cifra no favorece a los jóvenes, pero también lo mismo que ocurre con el trabajo estacional, también ocurre al revés en los jóvenes, que a veces tienen estos trabajos estacionales en el trimestre, en determinados trimestres, y ahora pues ha podido aumentar por eso. Las cifras son buenas. Yo creo que de lo que hablas, Pilar, al final tiene que ver con otros indicadores. Es decir, no es que no sepamos bajarlo a lo micro, es que el paro sigue, o el empleo sigue una situación buena, y además vemos como parece que cada vez mejor y se está generando empleo y se está generando economía, pero lo que tú dices es que no conseguimos descenderlo muchas veces a las familias. A pesar de estar mejor, yo creo que no solo en macro, sino en micro, si miramos al paro. Otra cosa es la capacidad de consumo de las familias, su situación a final de mes, y eso es, yo creo, que un debate diferente. Ya, pero lo micro, Adriana, si lo aplicas a las familias, verás que los salarios son tan bajos, que esas familias están empobrecidas. Y esas familias no solamente no pueden llegar a comprar una casa, sino que la casa es muy cara, sino que esos niveles de esa familia hay un gran empobrecimiento. Y justamente esas familias suelen ser monoparentales, suelen ser mujeres y suelen ser con niños. Y ahí es donde está una de las bolsas mayores de desigualdad, porque las cifras, por ejemplo, de pobreza infantil no suben, se están cronificadas. Y eso es lo que yo planteaba. Es decir, que hay que mirar mucho más, con una lupa más pequeñita, para ver dónde se están produciendo, que los datos son buenos, pero que los datos no van acompasados con unas situaciones, por ejemplo, de salarios. Es decir, yo creo que eso tenemos que plantearlo seriamente, no van acompañadas con ¿Y qué sería, Pilar, si no se hubiera subido el salario mínimo interprofesional o si no estuviera el ingreso mínimo vital? ¿No? Absolutamente. Yo creo que hay que mirar a lo micro, evidentemente. Claro. En el mercado laboral quedan muchas brechas, las mujeres son una de ellas, la brecha de género, sufren más paro y menor empleabilidad que los hombres. Por supuesto que los jóvenes, que aunque están en la cifra de paro más baja en décadas, sigue siendo un problema, sobre todo de salarios, y por supuesto el colectivo de personas mayores, donde hay un colectivo muy importante de miles de trabajadores donde están en el paro cronificado, difícil empleabilidad. Por supuesto que hay que atender a ese micro, y que tenemos en España un gran problema, que es el acceso a la vivienda, que nubla, ¿no?, esos buenos datos macroeconómicos. Pero en cualquier caso yo creo que también hay que contar cuando las cosas van bien en lo macro, porque hay mucho ruido mediático interesado. España, después de haber vivido la crisis de la pandemia, después de haber vivido una crisis inflacionaria como la que hemos tenido como consecuencia de la invasión de Ucrania, creo que podemos decir que las cosas van razonablemente pero, Jorge, bien en lo económico, pero no podemos quedarnos... en lo económico. Y luego hablemos de las asignaturas pendientes. Y yo no aplico ningún prisma político a este análisis. Que ahí está el subempleo. Claro, pero yo lo que quiero deciros es que yo creo que los datos son buenos, que tenemos que decir que son buenos. Cada vez que aparecen estos datos decimos que está subiendo, que estamos diciendo además que somos capaces de integrar a la población emigrante, que está creando riqueza, pero que no podemos obviar que nuestro modelo de crecimiento es un modelo muy desigual, y por tanto ahí están las políticas públicas para evitarlo. Es decir, si estamos creciendo y estamos teniendo unos ingresos importantes y está funcionando la seguridad social, seamos conscientes que tiene que funcionar el ingreso mínimo vital, que tenemos que hacer políticas públicas para ese micro. Y eso es lo que yo digo, es decir, que no podemos quedarnos con las grandes cifras que ocultan lo que hay debajo, siendo conscientes de que las grandes cifras son buenas, no cuando decíamos que había mucho paro, ya, pero aún así el paro, de España no está a nivel de la Unión Europea. Seguimos teniendo uno de los paros mayores de la Unión Europea. No de Aragón. Claro, no de Aragón, pero sí de España, y somos parte de España, eso hay que saberlo también, ¿eh?